también a nosotras mismas verificarlo en grupo, ¿no? Decir, mira, esto no falla, siempre es así. Así que bueno, mínimamente para repasar una cosa, como introducción les quiero decir que si vamos a hablar de la causa, de esto que llamamos enfermedad, de estos procesos, de las causas, siempre tenemos que apuntar a 3. El modelo de 5 leyes se dedica fundamentalmente a una de esas 3, ¿sí? Entonces, las 3 causas de lo que llamamos enfermedad, y esto no me voy a cansar de repetirlo, es toxinas, ¿sí? La intoxicación existe, y esa intoxicación puede ser aguda o crónica, pero tampoco tenemos que andar por la vida teniendo miedo, porque justamente la biología es capaz de detoxificar de todo. Estamos todo el tiempo expuestos a toxinas, y acá estamos, ¿sí? El segundo es las deficiencias nutricionales, fundamentalmente las severas, ¿no? O sea, pero bueno, a veces en el caso de deficiencias nutricionales relativas, como que tenemos mucho de algo y muy poco de algo en comparación, bueno, puede hacer que el cuerpo haga algún ruidito o que aparezca alguna etiquetita, ¿no? Pero en general son cosas muy gestionables y que se resuelven, bueno, suplementando lo que sea que falta o corrigiendo un poco la nutrición. Y el tercer punto es el trauma, ¿no? Y es muy fácil cuando el trauma es físico, cuando me caí de la bicicleta, cuando me llevé puesto el sillón, pero es más difícil de darse cuenta cuando el trauma fue vivencial. Y acá es donde el modelo de 5 leyes nos viene a explicar eso. Todos los tejidos se portan igual, digamos, se curan igual y gestionan igual las causas. O sea, cuando hay un tejido intoxicado, va a hacer lo mismo que tiene que hacer como si tuvo un trauma. ¿Se entiende? O sea, va a hacer los mismos cambios, va a repararse, va a estresarse y desestresarse, ¿no? Adaptarse y desadaptarse, porque hubo como una injuria, como algo que lo desafió, ¿no? Pero entonces eso sí es común en 5 leyes, ¿no? Si yo me quemo la piel con un ácido, el mismo programa voy a ver en la piel que si yo tengo un conflicto de contacto muy intenso, ¿sí? O sea, comienza la reparación de la piel con síntomas, ¿sí? Con ardor, picazón, a veces hay rojo, hinchado, todo eso que vemos, ¿no? Entonces, hubo un ácido químico que sin querer me tiré en la mano, o hubo una situación que fue como un ácido para mí, ¿no? Digamos, del estrés que me produjo. Pero, entonces en este modelo nos vamos a meter fundamentalmente en eso que no vemos, o que no sabemos mirar todavía, pero que vamos a aprender a mirar. El segundo punto es entender que la biología no miente. La biología es honestidad pura. No necesita mentir, porque la biología no necesita que la acepte ninguna sociedad, ni valores, ni principios. La biología es lo que tiene que ser, ¿sí? Entonces, por eso, conociendo este modelo, nosotros podemos, a través de los síntomas y del tejido que salió al rescate de él o los tejidos, hacer la historia para atrás. Nunca es para adelante, ¿sí? Nunca es, uy, me pasó tal cosa, ¿qué síntomas voy a tener? Bueno, uno puede hipotetizar, pero la verdad es que nos vamos a dar cuenta si fue tan difícil de gestionar para nosotros si después aparece un síntoma. ¿Se entiende? O sea, esa situación. Y bueno, más o menos por ahí. Obviamente que anótense las preguntas que tengan. Nosotros tenemos al final, donde vamos a cortar la grabación, la idea es que nos hagan preguntas, que así entre todas por ahí las podemos ayudar. Y bueno, y si no sabemos la respuesta, la podemos buscar y en todo caso respondérselas en otro momento. ¿Sí? Estos encuentros son un aprendizaje colectivo, ¿sí? O sea, aprendemos todos. Yo aprendo mucho más de mis consultantes, creo, de lo que ellos aprenden de mí, pero no les digan. Así que la idea es que si pueden y se animan, participen todo lo que pueden, ¿sí? Porque eso va a quedar entre nosotros, no va a aparecer en ningún otro lado, y esto es un espacio protegido con gente que
Me parece que todos tenemos mucha apertura y acá nos une el amor, ¿sí? Y la empatía. Bueno, Tal larga. cual, tal cual. Me queda ahora dice. Y en ese sentido, un conocimiento que sigue en construcción. Está en construcción permanente y en construcción colectiva permanente, porque Hammer tiró las puntas y nos dejó ahí, bueno, desarrollen, ¿no? Entonces, bueno, Feli tiene muchas hipótesis que está verificando, estamos juntando muchos casos, estamos verificando muchas cosas y creo que es lo que quiere Hammer que hagamos todos, que sigamos poniendo en juego su conocimiento y que lo profundicemos más y que lo dejemos escrito y que formemos gente y que lo contagiemos, ¿no? Porque ahí sí que va esa palabra, que lo contagiemos, que nos contagiemos. No tengo mucho que agregar a tu intro, Feli, simplemente que, bueno, octubre, el mes del cáncer de mama, todos hablan de prevención, todos hablan del autoexamen, todos hablan de salir corriendo a hacerse la mamo, y nosotros creemos que la mejor forma de prevenir es justamente hablar de 5 leyes, hablar de los programas específicos de mama desde la mirada de las 5 leyes. Por eso es que organizamos esta charla que no la habíamos dado las veces anteriores, la hicimos especial para arrancar ahora este año. Entonces, saber 5 leyes, saber específicamente los programas, vamos a repasar 5 leyes porque a mí me encanta siempre meter por todos lados, y saber también una, ¿no? Conocerse, en lugar del autoexamen, te lo cambio, ¿cómo pienso? ¿Qué creencias tengo? Que en general las creencias no las tengo muy claras, sino que me las reviso cuando contrastan con un conflicto, cuando entro en contradicción. Si no, son el GPS que me dirigen la vida. ¿Cómo percibo lo que percibo? Siempre decimos lo mismo, ¿no? Esto tiene mucha relación con el DHS, con el evento este que dispara el programa. ¿Qué programas hago frecuentemente? Cuando, cuando me dicen, no, yo tengo gastritis crónica, yo tengo acné crónico. Bueno, en realidad lo crónico por ahí tiene que ver con la percepción y la creencia, ¿no? Y por ahí el programa podría empezar a ir desarmando en la medida que del otro lado lo voy iluminando con la toma de conciencia. Y todo esto obviamente siempre está ligado con que en definitiva a este organismo que somos, por ahí con un poco más de conciencia, le mejoro la capacidad de gestión desde otro lugar y alivio la biología, para que no esté todo el tiempo saltando a nuestro rescate la parte más materia de todo eso que además somos. Así que eso es un poco el objetivo del encuentro de hoy. Vamos a conocer la relación entre el conflicto y el problema, como lo planteamos en leyes, pero específicamente de los dos principales de mama. Vamos a conocer bien cómo se comporta cada uno de esos programas según el tejido, porque yo siempre le digo lo mismo. Para mí, cuando conocemos todo esto, spoileo el programa puede correr un poquito más tranquilo, porque ya sabemos lo que viene, ya sabemos lo que va a venir, ya sabemos por qué lo hicimos, ya sabemos el conflicto. Entonces es como que todo baja un cambio, siempre. Uy, le abro a Mary. Hola, Mary. Con toda esa info, vamos a la consulta, nos hacemos los estudios, nos hacemos los tratamientos, nos operamos, nos hacemos todo lo que querramos hacer, cada uno, eligiendo con conciencia, con información y con el miedo acomodado, no descontrolado, con el miedo a raya, ¿no? Porque estamos acompañados por todo el resto de esta info. Chicas, tengo que empezar a correr esto, ¿no? Ahí está. Bien. Bueno, vamos a ver programas en mamas. Nosotros decimos, bueno, cáncer de mama, en realidad vamos a ver el programa, vamos a ver que algunos de los programas tienen otros nombres, otros tienen cáncer. Después, bueno, todo es cáncer, nada es cáncer para las 5 leyes, es súper interesante, vamos a verlo ahí en el desarrollo del programa, pero básicamente vamos a hablar de esto que tiene todo el sentido del mundo que sea el más frecuente de las mujeres, ¿no? También en hombres se da,
pero como se revisa menos, o sea, como eso es íntimamente relacionado, ¿no? La cantidad de Ns de la muestra. Entonces, el más frecuente en mujeres. ¿Y por qué? ¿Qué hacemos las mujeres? Aunque seamos zurdas biológicas, cuidar, nutrir, proteger, preocuparnos por el nido, ¿no? Cada vez que diga nido, ustedes piensen en la familia, pero también piensen en ese nido que uno se arma, se construye, que puede ser tu casa, que puede ser el departamento que alquilás, si lo puedes ver como un nido. Yo personalmente, para mí alquilar no es nido cuando sos propietario, hablando de las creencias, ¿no? Como tengo esta creencia, nido es nido propio, ¿no? Con escritura. Entonces, vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué mina, qué mujer no asume para con otros ese rol de cuidar, ese rol de nutrir, ese rol de proteger, es el rol de preocuparse? Eh, Vamos a ver también que seguramente sea como el principal de algún otro que aparezca después o que se encuentre más tarde. Si quieren, vamos a entrar en el barro de la metástasis. Y de lo que nosotros entendemos por metástasis. Bueno, y vamos a ver ejemplos, y como dijo Feli, después cortamos, abrimos, charlamos lo que ustedes dispongan. Pero primero no las voy a dejar sin repasar el concepto de programa biológico, que es lo que siempre vemos en consulta. ¡Ay! Un segundo. Me salió un cartel. Bueno. Siempre vemos en consulta programa biológico. Nosotros les decimos síntomas, enfermedades, ok. Esa es la mirada de la medicina ortodoxa. La mirada de las 5 leyes ve una cosa un poco más atrás, que es más grande, que es un proceso que se llama programa y que empezó antes de que te empezaron los síntomas y que en general empezó sin darte cuenta. Por eso es que no se ve. Este programa fundamental tiene estas 2 fases que ustedes ven ahí, la fase que se desarrolla por encima del eje horizontal y la segunda fase que se desarrolla por debajo. En general los síntomas están incluidos en la segunda fase y nosotros decimos en la primera fase, frente al conflicto, que estaría representado por ese triangulito, se produce una adaptación en un tejido. Y en la segunda fase, que está representada por el segundo triangulito, cómo se resuelve el conflicto, puedo pasar a revertir esa adaptación, que sería la fase de reparación, y la otra, perdón, fase activa, para que ese individuo vuelva a su vida normal, que es como también había empezado. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, todo comanda el cerebro, ¿no? Tenemos gran descubrimiento de Hammer, todo el mapeado del cerebro, el rotulado del cerebro. Hoy vamos a ver los 2 principales programas en mama, comandados, uno por lo naranja de acá atrás, que es cerebelo, y el otro por lo rojo, que es corteza cerebral. Importantísimo para los que recién se acercan al modelo, los colores de Hammer no son arbitrarios, siempre que estudien 5 leyes van a encontrar estos colores que les indican las capas embrionarias y los ayudan a ubicarse un poco en la capa y en cómo se comporta. Así que estamos en naranja cerebelo, rojo corteza cerebral, cerebelo es mesodermo antiguo, corteza cerebral es ectodermo. A ver, ¿qué más les puse? Bueno, ahí les representé la tríada, así que cerebro-órgano, lo que dice Hammer en la primera ley, que es básicamente nosotros somos este organismo, no solamente cuerpo, sino también todo lo que pasa en esta gran bolsa que llamamos psique, que cada día le meto más cosas, que reaccionan simultáneo frente a lo que nos pasa siempre. Esto que nos pasa se traduce en un conflicto biológico. En este caso, como les dije, vamos a estar hablando, ahora ya me pongo más específica, vamos a estar hablando de
peligro, preocupación, quiero proteger, quiero cuidar, quiero garantizar la integridad de mi nido, mi familia. Esa es la definición de uno de los conflictos de uno de las capas. Y el otro, vamos a estar hablando de un conflicto de contacto, de comunicación, de no quiero ese contacto, me quiero separar, me siento separada en nido familia. Por supuesto, importantísimo, me olvidé de decirles, a partir de cerebelo empezamos a aplicar lateralidad, que es cuando todo el mundo se pone a aplaudir, a verificar, a ver si es zurdo o diestro. Si quieren, lo pueden hacer. La mano que domina ese aplauso, la mano más activa de ese aplauso, la mano que pega arriba, cada uno fíjese. A ver, si están aplaudiendo, las voy a mirar. No veo a nadie aplaudiendo. Ah, sí, bueno, cada uno fíjense, porque se pueden llevar sorpresas de gente que es diestra, sin embargo la mano que domina ese aplauso es la izquierda, eso nos convierte en zurdas biológicas. Lo que tenemos que pensar rapidito para la lateralidad, lo siguiente, diestra. Voy a tener de mi lado derecho mi pareja y a todo el resto del universo, porque mi lado izquierdo va a estar ocupado por mis hijos y por mi madre. O cualquier persona que ocupe ese rol, pero fuerte, fuerte. Por ejemplo, mi perro, mis sobrinos, mi suegra, si la quiero mucho, o la señora que me cuidó. Listo, fin del lado izquierdo. Todo el resto está en el lado derecho, incluido mi papá. Eso dije diestra. Para las zurdas, funcionamos al revés. Entonces, voy a tener a mi hijo y a mi madre del lado derecho, a mi pareja de mi lado hábil, lado izquierdo, y a todo el resto de la gente. Esto es para que nos vaya soplando con qué podría llegar a tener relación el conflicto que estamos resolviendo o intentando, ayudando a resolver mediante el programa, ¿sí? Bien. Los dos programas básicos que vamos a ver, después Feli, si tenemos tiempo, metemos más, pero los dos básicos que vamos a ver son de glándula mamaria y conductos galactóforos, en donde, esto les quería mostrar, Importantísimo. Esto que les puse todo separado, es lo que nosotros llamamos la brújula de Hammer, que usamos siempre en las consultas. Gran descubrimiento de Hammer, tercera ley, cómo funcionan las capas embrionarias. Acá, si ven, en donde dice cerebro antiguo, nos dice que al principio, cuando estamos frente a un conflicto, ese tejido se va a multiplicar. Y cuando el conflicto se resuelve, pasamos a la fase de reparación, o sea, la adaptación es una multiplicación. Y cuando el conflicto se resuelve y pasamos a reparar, pasamos a demoler la adaptación. Necesitamos más. Eso que se multiplicó se reduce mediante hongos micobacterias. Bueno, esto es lo que le pasa a la parte glándula mamaria de mama, ¿sí? Frente al conflicto va a haber un crecimiento compactito, palpable, saben de lo que hablo. En la demolición de ese crecimiento compactito puede haber un poquitito de fiebre, puede haber sudores nocturnos, re común, que nosotros preguntamos si siempre encontramos sudores nocturnos, que si vas un montón en la cama, un montón, onda, me tengo que ir a cambiar la remera, inflamaciones, todo eso, y es ya la segunda parte, la parte de desarme de la adaptación. Estamos en lo amarillo. Esto porque después Feli lo va a repasar a velocidad, felicitas Bon Peter y médica, así que yo se los digo tranqui. Así es como va a funcionar. Crece y después se demuele todo lo que puede. Por ahí no se demuele completo, pero se demuele todo lo que puede. Segundo, los conductos. Los conductos ectodermos, ¿se acuerdan? Conductos es como la piel, va a funcionar como la piel, entonces ahí ven en fase activa que dice atrofia celular, necrosis, tarará, bueno, úlcera, pierdo tejido, ulceración imperceptible. Y cuando ya pasó el conflicto y tengo que desmontar la adaptación, importantísimo,
Importantísimo esto, que muchas dicen, wow, ulceración imperceptible sí, pero ¿saben lo que es perceptible? Pérdida de memoria a corto plazo. Eso es un re tema que después, Feli, metámoslo de vuelta, porque es un re tip de, de esta capa y que tiene todo el sentido, ¿no? Porque justamente si yo tengo un tema con el contacto y pierdo la memoria, me olvidé de ese contacto para que no me joda más. Entonces, estamos ahí en rojo primer cuadradito, cuando desmonto la adaptación, eso que se ulceró, que perdió tejido, se tiene que volver a rellenar. Ahí dice multiplicación celular, restitución, ¿verdad? Genérico. Acá vamos a tener un relleno onda vino al albañil, revolví una cuchara de material, me aparece un nódulo de la nada, ¿no? Como esos de, oh, me levanté con esto. Ardor, dolor, inflamación. Y una epicrisis de, por ahí un desmayito, una bajadita de presión, me tuve que tomar una coca porque me estaba desmayando por la calle, eh, que es muy significativo de esta capa. ¿Qué más puse? A ver. Ah, listo. Ahora te empiezo a pasar la pelota, doctora Feli, porque no puse nada más. Bueno, ahí Glo les hizo un repasito de alguna manera de las leyes, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Tenemos el DHS, el shock biológico, después tenemos la brújula, después tenemos cómo se portan los tejidos de acuerdo a qué capa les dio origen y qué parte del cerebro los controla. Y bueno, y por último, en la cuarta ley tendríamos el tema de los microorganismos, que acá los vamos a revisar muy, muy para arriba. Vamos a empezar por, entonces, nos vamos a referir a los dos tejidos principales de la mama. Todos los órganos tienen tejido conectivo. Eso significa, todos los órganos tienen tejido de sostén, tienen vasos sanguíneos, tienen arterias, venas, linfáticos, o sea, eso como de movida, ¿no? Pero hay tejidos que son privativos de cada órgano. Entonces, en el caso de la mama tenemos, por un lado, la glándula y por otro lado, los conductos. La glándula, desde el punto de vista evolutivo, es la más vieja, ¿sí? Y básicamente es una glándula sebácea modificada, ¿sí? Vamos a ir un poquito para la filogenia. Acuérdense que primero tenemos esa capa que es el endodermo, que se encarga de capturar los bocados. Después tenemos que empezar a recubrirnos para proteger lo que llamamos el territorio primordial, ¿no? El territorio primitivo, que es nuestro propio cuerpo, y ahí es donde empieza a aparecer esta segunda capa que se llama mesodermo antiguo, que genera las pieles internas y la glándula mamaria. ¿Por qué? Porque la glándula mamaria protege a la cría, y si tuviera que, protegería también a otros miembros adultos de la tribu, digamos, ¿no? De la manada. Entonces, eso también explica por qué la lateralidad empieza en el cerebelo, por qué empieza con el advenimiento de esta capa, ¿no? Porque empiezo a vincularme de alguna manera con otros miembros, ¿no? Ya tengo un nido, no soy solo yo, sino que ya me empiezo a vincular con otros de la especie, de mi misma especie, ¿no? Entonces esta glándula sebácea modificada, que como toda glándula sebácea produce un producto muy, muy rico en grasa, ¿sí? Se va a encargar de la nutrición y la protección de la cría. Y para eso está. Y obviamente está controlada por el cerebro antiguo, por el cerebelo, y se porta, como dijo Gloria, ¿no? Ante el estrés aumenta la cantidad de tejido, y cuando se resuelve el estrés, se supera el obstáculo de supervivencia, tiene que ser demolido ese tejido extra, porque yo siempre lo digo lo mismo, la naturaleza no mantiene vagos, si no lo necesito, no lo voy a mantener, y por lo tanto lo tengo que eliminar. Ahí van a ver una serie de etiquetas como diagnósticas que pusimos en el lado izquierdo, ¿sí? Y vamos a, no me voy a detener en todas, pero vamos a repasar algunas. Pero básicamente el conflicto que genera la adaptación de la glándula es justamente, como puso Gloria, peligro o preocupación por mi nido, ¿sí?
Eso fundamentalmente aplica a mi familia, a mi núcleo, pero en algunas mujeres puede ser, por ejemplo, un trabajo, cuando eso es su nido, ¿no? O sea, eso es, por eso siempre tenemos que ver un poco la percepción. Pero vamos a decir que lo primero que vamos a buscar cuando hay un programa de mamá es situaciones que estén en el hogar, preocupaciones, algún miembro de la familia que sea percibido como en riesgo, alguna pelea que haya ocurrido en ese grupo familiar, ¿no? Y que haga que esa mujer, en ese rol de mujer, se preocupe por la armonía de su nido, ¿sí? Porque básicamente es el rol femenino, ¿no? El cuidado y la preservación de la armonía, porque eso es sinónimo de supervivencia del clan. Bien, entonces en inglés siempre decimos nest worry, ¿no? Preocupación en el nido. También existe la sutileza de preocupación por perder el nido, ¿no? Entonces, una persona que siente que puede ser, ahora estamos con una crisis habitacional importante en Argentina, ¿no? Entonces, eso puede estar activando muchas mamás de mujeres que están preocupadas porque por ahí no van a poder renovar el alquiler porque ahora le quieren hacer un contrato en dólares, ponele, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, afectan a veces a poblaciones enteras, ¿no? Por eso yo digo, la prevención, si se conociera este modelo, bueno, a todos los gobernantes juicio. ¿Entendés? Porque son responsables de enfermedades en la población, ¿sí? Por no asegurarles lo mínimo que necesita un ser humano para estar tranquilo y no generar estos programas biológicos. Entonces, tenemos una gran ventaja en lo que tiene que ver con los programas de glándula. Y es que la glándula no se suele ver muy bien en la mamografía. Y eso es un beneficio enorme, porque muchos de estos programas pasan desapercibidos, gracias a Dios. Entonces, se terminan resolviendo y uno se levanta una noche diciendo, ay, che, cómo chivé toda la remera. Y, ¿no? Esa preocupación en el nido se resolvió, esa situación que me tenía preocupada porque mi marido y mi hijo tuvieron una discusión fuerte y se dijeron cosas feas. Bueno, se amigaron, llegaron a un acuerdo, y están bien de nuevo, y yo como mamá estoy tranquila de que mi clan está nuevamente en armonía, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a mirar un poquito esas etiquetas porque son cosas que a veces pueden aparecer tanto en una imagen de ecográfica, en una imagen, pero digamos que estos programas dentro de la etiqueta intensa, que le vamos a decir esa etiqueta que decimos carcinoma glandular o carcinoma lobulillar, es poco frecuente. Y es poco frecuente no porque sea poco frecuente el programa, sino porque es poco frecuente de detectar, ¿sí? Con los métodos que tenemos ahora. Y tenemos que agradecer eso. Bueno, entonces ahí tenemos abscesos. Nada, generalmente esto pertenece a la segunda fase del programa, donde justamente entran a actuar los microorganismos que tienen que demoler esa adaptación inicial que multiplicó tejido. La adenosis tiene que ver un poco también con las glándulas, son etiquetas histológicas, la verdad que, digamos, no tienen ninguna, digamos, importancia a la hora de decir, uy, esto es crítico y hay que hacer algo. Las macrocalcificaciones, ustedes no saben qué frecuentes que son, verlas en la mamografía, ¿no? Y yo cuando conocí este modelo, no podía evitar sonreír a mí misma cuando veía una macrocalcificación en una paciente, porque yo decía, ah, qué suerte, esta señora se curó de un cáncer y no sabe. Por suerte nunca se enteró que lo tuvo, ¿sí? Porque las macrocalcificaciones son cicatrices de procesos intensos previos, ¿sí? Obviamente que va a variar, pero a veces vemos unas macrocalcificaciones que son una cosa, para la medicina oficial, son siempre benignas, siempre. O sea, proceso terminado, ¿sí? Bueno, ahí tenemos esas etiquetas que son las más intensas, que son las que, digamos, interpelan realmente, que son el carcinoma glandular, el carcinoma lobulillar, y el carcinoma inflamatorio, que son como distintos momentos donde le puedo sacar la foto a este programa en distintas situaciones de multiplicación, ¿sí? Obviamente que en el momento donde hay demolición, también puede ser que yo cuando saque una foto todavía vea tejido modificado, ¿no? Porque los gérmenes tienen el trabajo que tienen que hacer.
Y yo le puedo estar sacando la foto al principio de que esté tirando abajo una pared y todavía ver ladrillos considerados atípicos, o no, a sacarlo al final. Las calcificaciones, macrocalcificaciones, las micro después las vamos a ver, pero las macrocalcificaciones son una huella, desde este modelo, son una huella de un proceso de glándula que se curó, que ya está, terminó. ¿Sí? Absolutamente no tiene que generar ninguna preocupación, ¿eh? Olvídense, miren y digan qué suerte, cómo superé un obstáculo. Bien por mí, ¿no? Entonces, ¿en qué momento le saqué la foto? Bueno, aparecen estas pequeñas sutilezas que los patólogos le van poniendo la etiquetita que corresponde. Pero básicamente es todo lo mismo, depende en qué momento le saque la foto, ¿sí? Después tenemos los fibroadenomas. Los fibroadenomas son de alguna manera una curación cicatrizal, ¿sí? También de este tipo de procesos, donde hay mucho contenido de tejido conectivo, y que lo que quizá hubo es una curación no biológica, ¿no? O sea, acuérdense que nosotros para poder terminar de demoler esto, necesitamos de la actividad bacteriana. Y vivimos en un mundo de antibióticos, o sea, entonces, bueno, qué sé yo, uno tuvo un dolor en la muela o uno tuvo un proceso urinario y tomó un antibiótico. Pensar que los antibióticos son de pequeño espectro es nada, algo que vende la industria farmacéutica, porque la verdad es que los antibióticos funcionan contra la mayoría de los gérmenes. Si quieren, un día nos dedicamos a hacer algo bien pro cuarta ley y entender un poquito cómo los antibióticos funcionan a todo nivel, no es tan específico, pero de todas maneras yo puedo frenar una curación y bueno, y queda una pequeña cicatriz. Yo, por ejemplo, tengo un fibroadenoma, ¿sí? En mi vida previa de médica tomaba antibióticos por cualquier cosa. Un horror, un horror. Entonces, debo haber frenado un proceso de curación y bueno, quedó la cicatriz. Yo siempre estoy haciendo hinchada para que los bichitos quieran ir. A ver si quieren ir en algún momento y romperlo. Pero bueno, pareciera que por ahora no. Bueno, después tenemos los quistes, los fibroquistes, los nódulos. Esos son también, ¿no? Distintos momentos. La verdad que la etiqueta de quiste puede aparecer, por ejemplo, en este programa, cuando está la demolición y hay como una pequeña cavernita, ¿no? Como quedó Eso después puede haber una calcificación, ¿sí? O no, ¿sí? O eso directamente se puede colapsar. Recuerden que siempre siempre que estamos en segunda fase, siempre que estamos en la fase de reparación, tiene que haber inflamación. Y la inflamación hay que mandar líquido, ¿sí? El líquido es el medio adecuado para hacer la magia, ¿sí? Hacer esa magia Por eso la embarazada es todo líquido. Ahí la tenemos a Tani y nos va a decir, la embarazada es como un gran medio líquido. Y porque justamente está haciendo la magia más grande de todas, que es crear un ser vivo, ¿sí? De cero hasta que tiene pestañitas y uñitas y todo. Entonces, básicamente muchas veces lo que podemos ver son esas imágenes quísticas que son el tejido ya demolido con un poco de líquido en el medio, ¿no? Digamos, entonces vemos eso, como que ya la actividad bacteriana ocurrió. Pero bueno, esto es el programa de glándula, es muy poco frecuente detectarlo, son los menos frecuentes, pero entre ustedes y yo, probablemente son los más frecuentes. ¿Por qué? Porque ¿quién no se preocupa por un miembro de la manada? ¿Quién no se preocupa? Y más siendo mujeres, ¿no? Y las mujeres vinculamos a nuestra pareja y a nuestros hijos con las mamas. Es así, es biológico, ¿sí? Entonces, el hombre tiene más tema coronario, ¿no? El hombre es más territorial. Para nosotros el territorio tiene mucho más que ver con el clan y con lo que tiene que ver con proteger y cuidar. Entonces, las displasias son un programa de glándula, gracias por la pregunta, sería la mastopatía fibroquística o displasia, en recaída permanente. O sea, como que estamos en la segunda fase de la brújula, pero es como que nunca terminamos de salirnos, ¿no? Inflamamos, cicatrizamos, inflamamos, cicatrizamos. Por eso se tocan esas mamas como un poquito más fibrosas, ¿no? Y tiene que ver con que, sí, sí,
pueden permanecer siempre. Sí, absolutamente. Y de hecho ustedes van a ver que a veces les piden una ecografía y lo que hacen es controlen que el nódulo no cambie de tamaño o no cambie de características. Pero llega un punto, les pido disculpas, es mi perrito, no sé si vieron saltar algo, llega un punto que se deja de seguir porque dicen, bueno, esto está estable. Yo les quiero contar una cosa que viene de la mirada de la medicina ortodoxa. Ellos creen que los tumores llevan años en aparecer, ¿sí? O sea, la creencia es que la célula que se volvió loca, cuando no somos células, somos tejidos, ¿sí? Entonces, digamos, una célula sola no sobrevive, sino siempre necesita estar en un tejido para poder cumplir su función. Que la célula hace 20 años que viene de a poquito dividiéndose. Bueno, yo les cuento que no es así. Que realmente la capacidad biológica de multiplicación celular, o sea, de ampliación de un tejido, es la misma que tiene un embrión. Y la preservamos, no la perdemos. Esa capacidad que tuvimos de rápidamente convertirnos en algo que mide centímetros en, bueno, Tania, vos corregime, pero en semanas, ¿sí? O sea, en días, la preservamos hasta que nos morimos. Y por eso un tumor puede aparecer en muy poco tiempo, ¿sí? No es algo que venimos cargando de hace 1000 años, ¿sí? No hay que irnos muy lejos para encontrar el shock biológico, ¿sí? El shock biológico va a estar relativamente cerca. Obviamente que hay maratones y maratones, ¿no? Digamos que uno puede estar muchos años en un programa, en fase activa, pero nunca full, porque si no, no la cuenta, porque uno no puede correr una maratón a toda velocidad por muchos kilómetros porque se agota, el cuerpo no puede, ¿sí? Entonces uno entra en balance, uno es como que entra en pequeños alivios, ¿sí? Pero no se queden con la idea de que, uy, hace 20 años una célula mía decidió que me iba a hacer la vida imposible y 20 años más tarde logró multiplicarse a ser 1 millón de células, porque no es así, ¿sí? Habitualmente son programas que se mueven rápido porque como se presenta un obstáculo para la supervivencia, la biología responde rápido, no hay tiempo para perder. Perdón, Bueno, yo quiero agregar algo, Fe. En línea con lo que vos decís, así como los programas se mueven rápido y tal la pregunta que contestaste recién, muchas veces, y también lo vamos a ver en el siguiente programa, en este caso, estos crecimientos, que son de fase activa, quedan. Queda una partecita, no se demolió por completo, no estaban los microorganismos, quedó encapsulado, lo que sea. Y controlándose cada X tiempo, en alguna por ahí te lo enganchan. Y como yo les digo siempre, por ahí estábamos haciendo tanta historia por un souvenir. Es programa cerrado, terminado, encapsulado, que no se terminó de demoler, pasa en otros tejidos del cuerpo también, pero ya estaba, eso ya fue completamente y por hallazgo estamos todos saliendo corriendo, ¿no? Entonces, guarda con el souvenir. En el otro tejido también vamos a ver, ¿no? Esta posibilidad de que no se la por completo o que el relleno sea más de lo que se necesita y me quede un restito ahí que nada, nunca se movió, nunca nada, y estamos señalando eso. Perdón, listo, te dejo todo. bueno, pero entonces uno de los conceptos, el último concepto que les quiero transmitir en relación a esto es que por suerte la mamografía a este tipo de procesos, con ciertas excepciones, pero bueno, las etiquetas más intensas suele, digamos, no verlos mucho. Y por eso, digamos que con esto zafamos bastante. O sea, no nos transitamos, nos curamos y nadie entró en pánico, nadie se enteró de nada y estamos bien. Y ese concepto de célula loca se lo dejamos a los médicos del sistema porque no es para nosotros, ¿sí? Vamos al próximo programa. Bueno, segundo tejido importante de la mamá tiene que ver con los conductos, ¿no? Que Pero vieron acá que les puse cerebelo, ¿no? sí. Ahí les puse el foco de Hammer, la parte de arriba es un corte del cerebro visto arriba, como una planta, y ahí tienen los puntos de control donde se hace foco de Hammer si tenemos un programa acá.
Todo esto porque acá les puse los del cerebro, corteza, ¿no? Estamos en rojo, listo, perdón. Perfecto. Entonces, los conductos galactóforos básicamente son como la vía de salida de este material, de este producto de la glándula. Y son piel invaginada. O sea, la piel se invaginó para comunicar esta glándula con el exterior. ¿Sí? Entonces, igual que la piel, es un tejido moderno, que está controlado por la corteza cerebral, que es el área de control más moderno, que tiene que ver con la comunicación, con el contacto, con el territorio, con la sexualidad, pero en el caso de la piel fundamentalmente con la comunicación, y que está controlado por la corteza sensorial, como está controlada toda la piel, ¿sí? Entonces, esta piel se invagina, se comunica con la glándula y permite que salga la leche, ¿no? A través de estos conductos. Obviamente que a medida que nos profundizamos más adentro de la glándula, bueno, menos nos vamos a dar cuenta. A veces nos podemos dar cuenta un poquito más cuando está más cerca del pezón, con el tema de algunas situaciones que se pueden detectar en la fase de estrés o adaptación. Entonces, ¿cuál es el conflicto? El conflicto que tiene que ver con los conductos es la ruptura, la separación, la pérdida de contacto con miembros del nido, ¿sí? No solamente, o sea, me lo arrancaron del pecho o me lo quiero arrancar del pecho, ¿no? De hecho, les diría que no sé, el 90% de lo que vemos en la consulta tiene que ver con situaciones de la pareja y tiene que ver con separaciones, ¿no? Y a libros de separaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que más vemos. O sea, cuando uno ve un programa en una mujer diestra, en la mamá derecha, bueno, decantado y que ir a buscar ahí qué fue lo que ocurrió, ¿no? Con la pareja. Entonces, repasamos entonces, de vuelta desde la tercera ley, cómo se porta este tejido, ¿no? Este tejido controlado por el cerebro nuevo, pierde tejido, pierde células en la fase de estrés. ¿Para qué? Para dilatar esos conductos, para hacer que la luz sea más amplia y poder eliminar mejor ese producto lácteo, ¿no? Porque si la cría no está tomando más la teta, bueno, tengo que sacar sería el sentido biológico, ¿no? Y por otro lado, perder la sensibilidad, ¿no? Y perder la memoria. Porque justamente si yo tanto quiero arrancarme o me arrancaron a alguien de la teta, ese sufrimiento se puede paliar si yo siento menos y si yo me acuerdo menos, ¿sí? Es la biología queriendo ayudarnos a que podamos superar el obstáculo sin sufrir, hasta que logremos resolver el duelo, o resolver la separación, o recuperar ese miembro de la manada que pensamos perdido. Y entonces en la fase de estrés, como siempre, poco síntoma. A lo sumo, uno lo que puede describir, una mujer puede describir que tiene como menos sensibilidad en el pezón, ¿no? Como dice, siento menos, pero eso solamente pasa si el conducto galactóforo está cerca del pezón, porque si está dentro de la mama no me voy a enterar, o sea, si está muy profundo no me voy a enterar. A veces en la ecografía esto lo podemos ver como ductos dilatados, ¿no? Como que, y los miden y los van a buscar y todo eso. Pero en ese momento la etiqueta no está, porque para la medicina oficial solamente hay cáncer cuando crecen células, ¿sí? Desde el lado de 5 leyes, para nosotros esta es la parte de estrés, esta es la parte de adaptación. Esto es donde tenemos que ir a ayudar a esa persona a resolver, de alguna manera. En cambio, en la medicina oficial, estas son cosas que pasan desapercibidas y pasan desapercibidas, ¿sí? Y después tenemos la fase de alivio, donde se resolvió la situación, donde se resolvió la separación, y ahí sí pueden aparecer los síntomas, ¿no? Y los síntomas son los típicos de piel, puede haber prurito, puede haber edema, puede haber eritema, puede haber todas esas cosas que también las podemos ver en el otro programa cuando está resolviendo, se puede formar en el otro tejido un absceso, ¿no? Que se forma una colección. Pero básicamente, como siempre, la mayoría de los síntomas aparecen en la fase de alivio, puntaditas, tironcitos,
muy chiquititos, muy distintos a los tironcitos del otro tejido. Les pido disculpas que me esté volviendo, pero me olvidé de decirles. El otro tejido, los tirones son re intensos, es tipo, la glándula cuando pega un tirón, que son de alivio y hay que aplaudirlos, son re intensos, ¿sí? O sea, el cerebelo cuando duele, duele fuerte. Estos no, estos son como pinchacitos. Como hormiguitas. Como hormiguitas. Las hemos sentido todas. Algunas vienen desesperadas al ginecólogo, otros no. Digamos, pero, y nada, eso es alivié. Alivié una situación donde hubo un estrés que tuvo que ver con un contacto. Entonces, prurito en el pezón. Puede haber derrame, a veces si está muy cerca el conducto del pezón, puede ser que en ese alivio, en esa reparación, relleno de ese conducto, parte del líquido que tiene que ver con el arreglo, ¡tuc!, salga, ¿no? Y ese derrame puede ser seroso o sanguinolento, que es julepe, ¿no? Porque siempre que vemos sangre nos asustamos, pero básicamente es una curación, ¿sí? Acá es donde podemos ver las calcificaciones las microcalcificaciones, ¿sí? Que también tienen que ver con digamos, con la actividad bacteriana, con el resabio de lo que tiene que ver con la parte del producto lácteo de la glándula. Acuérdense que esto lo puede activar una mujer a cualquier edad, ¿eh? El hecho de que no estemos en fase de dar de mamar, en el sentido de edad de dar de mamar, no significa que no activemos nuestro tejido. Nuestro tejido sigue teniendo ese sentido biológico, ¿sí? Por eso una mujer de 60 años puede hacer un programa en la mama, puede hacer un absceso en la mama, ¿sí? Estas microcalcificaciones son como un resabio, pero de vuelta, si yo justo le saco la foto antes de que terminó el arreglo, puedo encontrar todavía celulitas que están queriendo terminar el arreglo. Y para la medicina hegemónica eso hay que tratarlo, ¿sí? Porque las ve que se dividen más rápido de lo habitual, porque las ve que tienen características distintas, pero esto tiene que ver con el cuerpo queriendo volver a foja cero lo más rápido que puede, ¿sí? Es simplemente volver a que el tejido tenga las características originales para las que fue diseñado. Y acá tenemos estas otras, bueno, la fibrosis tiene que ver nuevamente, ¿no? Con cuando hay un componente más de tejido conectivo, ¿no? Entonces se puede ver en una cicatrización, eso pertenece más a lo que llamamos PCLB, ¿no? Ahí es donde vienen las cicatrizaciones y a veces pueden ser un poco más exageradas. Y acá vienen las etiquetas, ¿no? El carcinoma ductal, el carcinoma escamocelular, el carcinoma epidermoide, y hay subtipos, pero todos tienen que ver con lo mismo, ¿no? Todos tienen que ver con ese relleno en tiempo récord para ese conducto o conductos que fueron adaptados previamente para superar un obstáculo de separación, ¿sí? La cirrosis es como una exageración mayor de la cicatrización, el depósito de tejido conectivo. Los quistes acá los podemos ver más en la fase de estrés, ¿no? Porque justamente un conducto dilatado se puede ver en forma de quiste, pero también lo podemos ver en la fase de alivio, ¿sí? Por eso el hecho de ver quistes en la mama como que medio no es, a mí no me alcanza para saber qué programa está, digamos, no sé qué programa, si es un programa de glándula o es un programa de ductos, y la verdad es que para nosotros de 5 leyes es muy importante, porque ¿qué vamos a ir a buscar? ¿Vamos a ir a buscar un conflicto de preocupación o vamos a ir a buscar un conflicto de separación? ¿Sí? ¿Y dónde va a estar la etiqueta que le va a preocupar a la medicina oficial, ¿no? También nos interesa, porque justamente en el caso de los ductos, la etiqueta que preocupa está en el alivio, y en el caso de la glándula, la etiqueta que preocupa está en la fase de estrés. Dos cosas muy distintas. Retracción del pezón, eso tiene que ver, ¿no? Con algún conducto que está cicatrizando y que tira para atrás, eso lo vamos a ver de vuelta, ¿no? Conductos que están cerca del pezón. Y la mastitis, que tiene que ver con un alivio de la separación, ¿no? O sea, no logro que el bebé se prenda en la teta, no logro que se prenda en la bebé, y de repente se prendió y alivié esa separación. Y a veces es muy, muy inflamatoria y hay un componente de tejido conectivo, o sea, de aptitud, ¿no? Porque el tejido conectivo siempre tiene que ver con soy apto o no soy apto. Y entonces, bueno, hay algo que nos tira la mastitis, es que siempre que uno vuela de fiebre, o sea, cuando la mastitis son muy febriles,
siempre que hay un cuadro con mucha fiebre, el tip que les tiro es cerebro nuevo. Porque la capa que más fiebre produce es el ectodermo, o sea, la bien moderna, pero la otra capa que puede producir mucha fiebre es el tejido conectivo, el mesodermo nuevo. Entonces, siempre que haya mucha fiebre, tengo que pensar, ok, alivio de cerebro nuevo. Ese es un tip que les tiro para aquellos que les gusta medir la fiebre. A mí no me gusta medir la fiebre, yo no cuestiono la fiebre y por lo tanto la dejo ser. Pero hay personas que se preocupan con el número de fiebre, qué sé yo, bueno, les puede servir a veces como guía. Hagan lo que quieran. Si quieren bajar la fiebre porque se sienten mal, yo no tengo problema, pero no se asusten con la fiebre porque la fiebre siempre, siempre, siempre es reparación, es alivio. ¿Sí? Si es una fiebre bajita, es probablemente del cerebro antiguo y están resolviendo cosas que tienen que ver con las capas más antiguas. Y si es una fiebre más alta, no, eso ya es cerebro nuevo. ¿Sí? Bueno, acá hay un asterisco con los ganglios. No sé si, Gloria, si querés hacer algún otro comentario en relación a los ductos, algo que me haya olvidado de decir. No. Entendemos que es un montón de info, que uno piensa en la mama y piensa en una única cosa, pero la descomposición mínimamente en estas dos capas, que hay más partes y hay más cosas, también las hacemos para que entiendan cómo es una consulta, cómo es el trabajo, para poder ayudar a los biodecos que se conectaron, ¿no? A ver que realmente es súper interesante trabajar con esta precisión. Es súper interesante hacer las preguntas, ¿no? Así como apuntó Feli, ¿tuviste fiebre o no tuviste? Si tuviste fiebre es ectodermo, si tuviste sudores nocturnos es mesoantiguo, como ir ubicándonos, estás en alivio, estás en reparación. Estos, como han visto, uno crece en fase activa y demuele, y el otro crece en fase de solución, en fase de reparación, porque antes ulceró, entonces funcionan al revés. Es re importante todo esto, y es esto que nosotros también apoyamos a biodecos a que manejen realmente el programa con la mayor profundidad que se pueda, porque es la manera más fácil de enganchar el conflicto, de enganchar el evento. ¿Y por qué es importante enganchar el conflicto si en general ya está resuelto? En regla general, todos caemos a consultar cuando ya estamos en la fase de reparación, por la recaída. Porque cuando nosotros enganchamos el conflicto, ya no tenemos más el punto ciego de una tecla, ¿cómo decir?, emocional o de la psique que se tocaba todo el tiempo y que salía la biología al rescate y nosotros ni nos enterábamos. Ahora es tipo, hacete cargo. Estás con una relación de pareja medio chotingui y te hace dudar, o, digamos, para este tipo de cosas, ¿no? Porque obviamente, no sé, el caso, se murió mi hijo, obviamente te lo arrancaron del pecho, pero es una cosa puntual y es un one shot que no te va a pasar todas las veces de la vida. Pero cuando estamos en esta cosa de voy, vengo, tengo, ¿no? Para mí está muy bueno. Ese es el ejercicio de enganchar bien todo para entender la recaída, hace que si yo sigo recayendo, ya iluminé el inconsciente o la parte biológica del inconsciente para recaer con menos peso sobre la biología y para recaer con menos programa o con un programa que corra mucho más light. Y de paso me asusto menos y tengo puntada más leve. Así que No, bueno. y además es fundamental lo que dice Gloria, el tema de la recaída, porque justamente la mayoría de los tratamientos que son de largo plazo, que por ahí impactan más en la biología, están apuntados a eso desde la medicina oficial, ¿no? A evitar la recaída, ¿no? Porque el tratamiento en sí de lo que está pasando en este momento es fácil, cortito, conservador y generalmente queda divino. El tema es todas las pastillas que me hacen tomar después, todo porque, ¿no? O sea, entonces imagínense lo poderoso de la intervención, de decir, ok, listo, esto está cerrado y, digamos, uno no puede decir 100% o no, pero decir, no, ya está, esto, diste y vuelta a la página. No hay por qué pensar que vas a tener una recaída, ¿sí? Y bueno, después uno hace el tratamiento que le parece, que le resuena, que va con sus creencias y que lo saca del miedo, pero sabiendo que la cosa pasa por el trabajo
vivencial y de la psique, no tanto por el trabajo en contra de la biología, ¿sí? Perdón, y Eh, sabiendo una frase que el otro día me hizo acordar Tani, que no me acuerdo de dónde la sacamos, que el tratamiento es justamente el síntoma que ya hizo la biología por nosotros. O sea, porque tenías un problema de contacto, te ulceró la piel y te hizo olvidar, listo, tratamiento, y después te comiste el síntoma de que te creció el relleno de eso, porque tenías una preocupación, te hizo crecer la glándula y cuando se te fue la preocupación te la hizo decrecer, ¿no? Entonces es como que está como ya incluido adentro en el combo, ¿no? De la autogestión, autorreparación, de si no lo pude resolver desde la psique, el síntoma es parte del tratamiento que la biología misma se encargó de hacerme porque la lanzó al cerebro. Y eso a mí me rompe la cabeza. real. Bueno, ¿pasamos a la próxima? No tenemos más próxima, Sí, acá tenemos... tenemos. Vamos a Ah, ver. bueno, listo. Vamos a. No sé si querías decir Bueno, algo de ganglios. de ganglios. Bueno, de ganglios, a ver. Lo primero que les quiero decir es los ganglios tienen su propio programa biológico y además tienen su función en el organismo, ¿no? De alguna manera la función de los ganglios en el organismo no es defensa. Lo siento mucho, lamento pincharles el globo, no nos tenemos que defender de nada, si quiere lo charlamos otro día, acá no hay ataques, solamente son todos ataques psicológicos, nada tiene que ver con la realidad. Los ganglios básicamente son como un filtro, ¿sí? O sea, el organismo todo el tiempo está construyendo, destruyendo, armando tejido nuevo. El organismo está todo el tiempo en contacto con cosas que a distintas concentraciones, acuérdense lo que decía Paracelso, ¿no? Todo es veneno y nada es veneno, depende de la dosis, ¿no? Entonces, de alguna manera los ganglios son los que van a regular el pasaje de las macromoléculas, del detritus, de las células muertas, de todo eso, de una obra, del polvillo, van a regular cómo va a pasar, en qué condiciones y a qué velocidad al torrente sanguíneo para luego ser eliminado por los órganos de eliminación. Piel, riñones, bueno, el hígado detoxifica y los pulmones. ¿Sí? O sea, los ganglios básicamente son como un gran colador. ¿Sí? Entonces, por eso siempre que yo tengo un proceso infeccioso, o sea, siempre que yo tengo un proceso inflamatorio, léase reparativo, tengo un ganglio satélite ahí diciendo, bueno, mandame el polvillo, pero yo lo voy a ir haciendo pasar de a poco, porque si pasa muy rápido te lastima. ¿Se entiende? Uno no puede tirar todo el volquete de una porque tapas la cañería. O sea, hay que ir de a poquito e ir largándolo. Entonces el ganglio se encarga de eso en su función sistémica. ¿Sí? Por lo cual, cuando nosotros tenemos una obra en relleno o en demolición, va a haber detritus, va a haber participación de bacterias, va a haber obreros que se les cayó una pared encima. O sea, es así. Vos querés laburar en la biología, te tenés que inmolar por la biología, ¿sí? Entonces, esas cosas, el ganglio las tiene que gestionar y tiene que ver cómo las va procesando para que puedan pasar a la circulación general. Y ahí es donde nosotros vemos el compromiso ganglionar, que no es realmente. Obviamente que puede haber células sueltas, pero desde 5 leyes, las células sueltas no pueden instalarse en ningún lado, porque solamente los tejidos son los que pueden generar cosas. Una celulita suelta no sobrevive, no puede. ¿Sí? Por eso para 5 leyes las metástasis son otra cosa. ¿Sí? Son otros programas biológicos que se activan fundamentalmente ante nuevos desafíos, por ejemplo, un shock diagnóstico, ¿no? Que alguien le diga, usted tiene cáncer, ¿no? Imagínense si eso no es un trauma vivencial. Pero bueno, de vuelta, esto es como un salto un poco más cuántico, pero básicamente entonces, cuando nosotros vemos un ganglio aumentado de tamaño, o doloroso, o un poquito más duro, tiene que ver con eso, ¿no? Está procesando lo que sea que está ocurriendo. El otro tema es esa creencia de que los ganglios de axila lo único que hacen es trabajar con programas de mama. O sea, no, la mama es una de 1 millón de sectores que drenan para que le gestione la axila
sus detritus y sus cositas, ¿sí? O sea, uno puede tener un ganglio en la mama, en el axila inflamada por una caries, por una otitis, ¿sí? Por un grano encarnado en la axila, ¿se entiende? O sea, entonces, no nos quedemos con ese concepto, porque yo lo veo mucho, genera mucho sufrimiento en las mujeres. Vienen corriendo, me palpé algo en la axila, ya están, ¿no? Porque han como hecho que, digamos, el cáncer de mama es algo que nos va a tocar a todas en algún momento, ¿no? Y la verdad es que es verdad que los programas de mama son muy frecuentes y tiene que ver con nuestro rol en este plano, ¿no? Las mujeres tenemos este rol de cuidar, y puede ser que a veces sentamos que necesitamos, digamos, más gestión que la humana para cuidar, pero no salgamos, o sea, obviamente vayan al médico para que los tranquilice, como ustedes quieran, pero muchas veces vemos, bueno, no les cuento toda la etapa post inoculación, la cantidad de ganglios que vimos, ¿no? Y venían todas desesperadas, y yo les decía, ¿cuándo te vacunaste? Bueno, listo, es eso, esperemos, digamos, si querés te hago una ecografía, pero es eso, dale tiempo, ese ganglio que está gestionando esos productos para que solamente pase lo que corresponde que pase, ¿sí? Eso con respecto a los ganglios. Y después los ganglios tienen su propio programa biológico, los ganglios derivan del mesodermo nuevo, el mesodermo nuevo tiene que ver con la aptitud, entonces los ganglios se estresan, se adaptan, cambian ante la desvalorización, ¿sí? Entonces imagínense, ¿no? Cómo a veces una etiqueta de intensa, como es un cáncer, puede hacer que una mujer se desvalorice en esa zona, ¿no? Y haya una desvalorización local, justamente porque tengo algo y mi mamá no es apta y todo eso. Entonces eso sí podría, por su lado, activar un programa de ganglios exclusivamente, ¿sí? Para repasar un poco, todo cerebro nuevo, bueno, pierde tejido en fase de estrés y en alivio se inflama, aumenta de tamaño, puede cicatrizar crónicamente según si me desvalorizo crónicamente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que eso sería el comentario sobre los ganglios. Bueno, un cachito sobre mamografía, esto es importante, creo que es el mensaje más importante que quiero que se lleven, y es que el tema del tamizaje con mamografía. Por suerte, ya pasaron muchos, muchos años desde que se empezó a controlar a las mujeres con mamografía, y nos dimos cuenta bueno, que no nos fue muy bien con la mamografía. O sea, me parece que ya no podemos tapar el sol con la mano. Yo sé que es un chip impuesto, yo sé que por todos lados le llenan la cabeza con que hay que hacerse la mamografía y todo eso, pero vamos a hablar un poquito de los números de la mamografía y qué es lo que demostró la mamografía. Bueno, el primer ejemplo que voy a usar yo es un ejemplo que usa Matilda, que a mí me encanta y que es la realidad, es que antes llegaban 10 mujeres a la consulta porque se habían palpado algo en la mama, ¿no? Y de esas 10 mujeres, a una le iba mal. O sea, a una tenía un programa muy intenso, bueno, a una le iba mal, a una realmente haberle detectado ese tumor, hacer un tratamiento intenso era lo mejor que le podía pasar. Al resto, digamos, tratarlas o no tratarlas no era tan, pero a esa mujer, si uno no hacía algo, no le iba a ir bien. Ahora, entonces decíamos, el cáncer de mama tiene una mortalidad del 1%, ¿no? A una mujer no sabemos muy bien si a esa mujer le iba mal por el cáncer o por la terapéutica, ¿no? Pero a una mujer no le iba bien de esas 10 mujeres que consultaban con algo palpable. Pusimos la mamografía. Entonces ahora, en vez de venir 10 mujeres que se palpaban algo, venían 100, de las cuales solo 10 palpaban. 90 no se palpaba nada, pero había una imagen archi chiquita en la mamografía. ¿A cuántas les iba mal? A una, la misma del otro grupo. Pero ahora se decía que la mortalidad era del 1%. En vez de ser del 10%, es del 1%. Ahora yo les pregunto, ¿bajó la mortalidad la mamografía? Tipeen algo. ¿Alguien entendió No la bajó. Es la misma mujer. Pero ahora, pero lo que hicieron fue diluir el número. O sea, claro, de 100 una, de 10 una. No, bajó la mortalidad 10 veces la mamografía. Es un truco de números. ¿Sí? Porque no fue la realidad. La realidad es que la cosa se ve igual. Ahora, se opera más mamas,
se trata a más mujeres, la industria farmacéutica chocha dando medicación, ¿sí? Pero realmente no ganamos nada, ¿sí? Entonces, acá les quiero decir, este es un estudio de una revisión de la Cochrane sobre mamografía que se publicó en el 2013, ¿no? Y dice, por cada 2.000 mujeres tamizadas para cáncer de mama durante un periodo de 10 años, una evitará morir por ese proceso. A una la benefició. Hicimos 2.000 mamografías, ¿sí? A una la benefició. A 10 mujeres sanas que no hubieran sido diagnosticadas, o sea, que no se palpaba nada, que era algo archichiquita, las vamos a tratar sin que sea necesario, ¿sí? Son 10 mujeres que si se hizo la biopsia, dio un proceso intenso, pero probablemente localizado, probablemente muy diferenciado, probablemente algo que ya estaba terminando, y por lo tanto no hacía falta tratarlas porque igual les iba a ir bien, ¿sí? Y más de 200 mujeres tamizadas, o sea, a más de 200 de esas 2.000, van a tener un daño psicológico severo porque las vamos a controlar, o sea, no les encontramos, pero vamos a empezar a controlarlas cada 6 meses, cada 3 años, qué magnificación, perdón, cada 3 meses, qué magnificación, que todo eso van a estar con los ovarios acá, les vamos a hacer muchísimo daño, les vamos a generar preocupaciones en su nido y en su familia y en todo eso, y realmente no va a ser. Saludos de Venezuela, casualmente, pero... entonces, ¿entienden los números? ¿Y por qué la mamografía es algo que tenemos que empezar a cuestionar? ¿Sí? Porque realmente no descendió la mortalidad, sino que nos diluyeron los números, ¿sí? Y por otro lado, es capaz de hacer un daño enorme. Mate siempre dice, juntémonos 10.000 mujeres en una plaza, yo levanto la mano, yo soy esa una. No se hagan nada el resto, ya está. O sea, yo soy la que me cambia la vida hacérmela o no. No me la hago, listo. Ustedes no se hagan nada, quédense tranquilas, que van a estar bien. Bueno, entonces, ahí tenemos esas cositas, ¿no? ¿Descenso de la mortalidad? No. ¿No implica daño? Miren el daño que implica, ¿no? Que a 10 mujeres las estuvimos tratando probablemente con cosas que no son muy amigables para la biología y no era necesario, y a otras las perseguimos, a 200 las perseguimos, ¿no? Y ahí tenemos lo que se llaman falsos positivos y sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico es esa mujer que trato cuando es innecesario tratar, y el falso positivo es esa mujer que sigo cuando no necesito hacer nada porque era algo que ni siquiera se merecía una biopsia, ¿sí? No les cuento digamos, lo angustiante que es hacer una biopsia, pasar por una biopsia, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Después, bueno, tenemos el componente de radiación, ¿no? Que la verdad es que este, dentro de todo de la mamografía, para mí es lo que menos me preocupa. ¿Sí? O sea, irónicamente lo que más le preocupa a las mujeres, pero yo les cuento que el aeropuerto de Aeroparque o Ezeiza tiene más radiación que la mamografía. Pero bueno, es un componente también, ¿no? O sea, no es lo mismo recibir radiación que no recibirla directamente, ¿no? Y a mí me hace mucho más ruido de la técnica mamográfica la compresión del tejido mamario. Me parece que eso a la mama muy bien no le debe hacer, ese estruje. No sé hasta qué punto las mamas nos generan, las mamografías mismas no generan imágenes, ¿no? Porque eso es trauma físico, ¿no? Y después viene un programa biológico de reparar ese trauma físico, porque eso fue un DHS, pero un DHS de primer orden, ¿sí? Ahí tienen, el Glo les puso un QR de una charla TED que les recomiendo mucho. Este es un médico con mirada oficial, no sabe 5 leyes. Pero ya les digo, el sistema se está dando cuenta, ya no se puede tapar el sol con la mano, ¿no? Donde habla de por qué no vale la pena hacerse mamografía, por qué la mamografía no es algo que haga falta. Obviamente que después ustedes vayan por donde puedan, sacarse el chip lleva tiempo, ¿sí? Pero bueno, esa charla TED se les recomiendo mucho, dura 15 minutos, y les habla justamente, se llama de gorriones, osos y tortugas, o los gorriones, osos y tortugas, donde este médico mastólogo habla justamente de el tamizaje con mamografía de los tumores de mama y cómo la mamografía no es el camino para ir. Bueno, creo que con La esto... idea del QR es que ustedes agarren su celu y le saquen le apunten la cámara ahí y ya tengan sus El link. videitos ahí listos para verlo en YouTube. Cualquier cosa, si alguno no lo puede hacer, nos mandan un mail y les pegamos el link a la charla de YouTube, ningún problema.
Esto, Feli. Bueno, y para cerrar, como siempre decimos, ¿no? Este conocimiento hay que adquirirlo, hay que estudiarlo, el modelo, ¿no? El modelo de 5 leyes. Hay que aprenderlo cuando uno está sano. Porque no se aprende a nadar en los rápidos, ¿no? O sea, imagínense estar en esa situación y tener que aprender a nadar, en la situación de la izquierda, ¿no? No se puede aprender. En ese momento hay que tomar la decisión que uno tenga que tomar, tiene que ir por el lado de las creencias que uno tiene. No es el momento de cambiar creencias, no es el momento de cambiar chip, no es el momento de saltar al vacío o lo que uno considera saltar al vacío y no hacer esas cosas. Por eso nosotros queremos siempre invitar a la segunda foto, ¿no? Cuando uno está sano, tiene que conocer este modelo, porque entonces va a tomar decisiones antes de elegir, por ejemplo, hacerse una mamografía, quizá, o hacerse una ecografía, ¿sí? Nosotros no queremos nunca decirles lo que tienen que hacer, pero nosotros queremos que ustedes sean soberanos y que no compren este dogma, esta creencia de que mi cuerpo me quiere matar y que tengo que ir a buscarle cosas archichiquitas, y que entiendan que la prevención realmente de estos programas tiene que ver justamente con conocernos, con autoconocernos, con resolver las cosas y con elaborar herramientas de gestión, ¿no? Pero también entender bueno, que hacer programas de mama es re normal, de alguna manera, ¿no? Porque es algo que vino medio con el chip de ser mujer. Es así. O sea, yo siempre digo, los tumores de mama son tumores de amor, ¿no? Son tumores de amor, porque son dos tejidos que responden al amor. Y las mujeres venimos a hacer eso, ¿no? A amar mucho y a cuidar mucho a nuestro clan. Así que, digamos que de movida, todas en algún momento vamos a hacer un programa de mama. No se asusten, sepan que tiene que ver simplemente con el hecho de ser mujer. ¿Sí? Bueno, creo que con esto terminamos. Como Voy a siempre, cortar la grabación. Ay, gracias, Mary. gracias, Mary. Y bueno, voy a cortar la grabación, así abrimos a las preguntas. Y les mando un beso a todos los que nos están viendo, estarán viendo grabados. Nos vemos en la próxima. Ustedes quédense.